Muy bien, vamos a iniciar el estudio bíblico. Si le comparte a la hermana Flor, la hermana Teresa, su hojita, y después le damos más a usted. No hay problema. Ya. Entonces, vamos a tener un momento de oración para que comencemos con el estudio de este miércoles. Le invito a que oremos. Señor y Padre Santo, te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre porque tú nos permites llegar hasta tu casa para escudriñar tu palabra, para aprender tus cosas, Señor. Te pido que tú nos guíes en esta noche, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que están acá, que ilumines, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes para estar atentos a lo que tú tienes que enseñarnos. Bendice, Señor, a los hermanos que no pudieron venir en esta noche. Acompáñales tú, Señor, donde quiera que estén. Permite también que las grabaciones de estas meditaciones, Señor, de estos estudios sean de edificación también para nuestros hermanos que no pueden venir los miércoles. Permite tú, Señor, que toda tu iglesia sea alimentada por tu palabra. Amén. Necesitamos conocer tu voluntad, Señor, necesitamos conocer todo lo que tú quieres de nosotros y te pedimos, Señor, que tú tengas una vez más misericordia de nosotros. No te canses de nosotros, Señor, por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a comenzar. Estamos empezando un cuarto para las 8. Vamos a terminar a las 8:30. Sí, ¿ya? Por petición expresa de nuestra iglesia vamos a terminar a las 8:30. Todos los miércoles vamos a terminar a las 8:30. Y si no alcanzamos, que lo más probable es que no alcance, porque ustedes ya me conocen, vamos a seguir el próximo miércoles con la misma parábola. ¿De acuerdo? Sí, es que igual algunos van lejos. Claro, Sí, se es hace muy comprensible. tarde. Solamente les cobro que estamos empezando un cuarto para las 8. ¿Ya? Para que empecemos a las 7:30. ¿Sí? Pero vamos, yo puse mi alarma para no arrancarme. Y lo otro que vamos a hacer y que les quería explicar es que una sugerencia de alguna hermana es que ustedes puedan tener las citas bíblicas. Entonces, claro, y para que no tengan que estar escribiendo todo, ahí están todas las citas bíblicas, para que no se pierdan, pueden ir anotando en esa misma hoja, ir haciéndolo más sencillo para ganar tiempo también en las lecturas que vamos teniendo, ¿se fijan? Entonces, vamos tratando de maximizar nuestros tiempos, de tal forma que sea un tiempo provechoso para todos, pero también respetando los horarios. Ustedes vienen de una reunión ya desde las 6 de la tarde, entonces vamos a tratar de avanzar. Entonces, yendo al meollo del asunto, hoy vamos a trabajar hoy día una nueva parábola que en realidad es un dicho parabólico. ¿Se acuerdan la diferencia? La semana pasada trabajamos una acción parabólica, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la acción parabólica de la semana pasada? Yo no estuve. ¿No estuvo el hermano de? No estuve. No me queda dentro. Materia pasada, materia olvidada. ¿Sí? Remember. Volvemos a recordar, les decíamos que las parábolas teníamos las parábolas propiamente tal, ¿cierto? Donde el Señor Jesucristo relata una historia con una moraleja, etcétera, etcétera. Teníamos los hechos parabólicos, donde el Señor actúa una parábola, ¿sí? Como una actuación de teatro, digamos, ¿sí? Y teníamos los dichos parabólicos, ¿ya? O sea, que no es una historia completa, pero que es una imagen parabólica que entrega el Señor. La semana pasada vimos una acción parabólica. ¿Cuál fue la acción parabólica que vimos la semana pasada? ¿Ah? Yo no estaba, de verdad. Pero otros sí. Otros que sí. estoy mirando. Los otros que estaban, no se acuerdan. Pista. Ay, ¿por qué me mira pastor si yo no estaba? No. La semana pasada vimos la maldición de la higuera. ¿Se acuerdan? Sí. Que no era una parábola en términos de que es una historia que el Señor nos cuenta, sino que Él actúa la historia. Él pasó, ¿se acuerdan? Que iba pasando por ahí. y dijo, voy a ver si hay higos en la higuera. No habían, y la maldijo. Una acción parabólica. ¿Se fijan? Él no está contando una historia, sino que está protagonizando una historia que tiene una enseñanza. Eso es lo que vimos la semana anterior. Sí. Y hoy día entonces vamos a ver un dicho parabólico que vamos a encontrar en Mateo, capítulo 9,
del 14 al 17. Mateo 9, del 14 al 17. Mateo 9, del 14 al 17, ahí vamos a concentrarnos hoy en el estudio bíblico de esta tarde. Este dicho parabólico, esta parábola, cuesta encontrarla porque no tiene título. ¿Se fijan el título que tiene esta sección? La pregunta sobre el ayuno. Una pregunta sobre el ayuno. ¿Sí? ¿No? Mateo 9, Mateo 9. del 14 al 17. La pregunta sobre el ayuno. La pregunta sobre el ayuno. Entonces, aquí el Señor directamente, y como hemos conversado nosotros otras veces, gran parte de las parábolas, ¿se acuerdan? El Señor las entrega como respuesta a interrogantes, a desafíos, a encrucijadas, ¿cierto? Porque siempre estaban tratando de pillarlo. Entonces, este también es un dicho parabólico que el Señor entrega específicamente en torno a la pregunta sobre el ayuno. ¿De acuerdo? Satán. Entonces dice así la palabra del Señor. Voy a leer del 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos varios elementos acá. Se fijan aquí, hay una pregunta concreta que se le hace al Señor Jesucristo, incluso podríamos decir que lo increpan de alguna forma, ¿verdad? Porque le dicen, bueno, ¿por qué los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Ya? Entonces, evidentemente que hay un primer problema que tiene que ver con el ayuno. La parábola nace de este cuestionamiento que se le hace al Señor Jesucristo del ayuno. De hecho, una de las acusaciones que se le hace al Señor Jesucristo, si ustedes lo recuerdan, que la hemos leído otras veces, es que era un glotón y un bebedor. O sea, que hacía todo menos ayunar. ¿Cuál fue el primer milagro? ¿Se acuerdan del primer milagro del Señor? El del vino. ¿El del vino dónde? En la boda. En la fiesta de boda, o sea, andaba de fiesta, ¿cierto? Iba a comer a casa de pecadores, de publicanos, o sea, él estaba en una actitud que aparentemente, y esto es lo que vamos a ver ahora, contrastaba con lo que vamos a llamar el ascetismo, ¿no? Con esto que hacían los discípulos de los fariseos o los discípulos de Juan. Entonces, bueno, pero ¿cómo no ayunan si esto es una práctica que nosotros hacemos? ¿Por qué tus discípulos andan comiendo, andan bebiendo, ¿cierto? Y no ayunan. Exactamente, ¿cierto? Y no solamente no ayunan, sino que vamos a ver otros pasajes. Además, por ejemplo, cuando tienen hambre, recogen espigas el día de reposo. Más escandaloso todavía, ¿cierto? No solamente no ayunan, sino que no ayunan y trabajan el día de reposo. O sea, totalmente rupturista respecto a lo que ellos estaban planteando. Y después en el 15, estos son los segmentos que vamos viendo, ¿cierto? Y después en el 15, Jesús ocupa una reflexión que va a ser una reflexión permanente en la Escritura y que después el apóstol Pablo va a recoger, y es esta alegoría o esta parábola respecto al esposo. ¿Ya? Vamos a revisarlo. ¿Ya? Él dice, fíjense la respuesta: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Es muy crítico esto, para nosotros nos suena claro, pero imagínense para ellos. ¿Qué tiene que ver esto del esposo con el ayuno? ¿Cierto? Entonces, este es un relato que tiene varios elementos que cuesta entenderlo, ¿verdad? Y después que en el 16, perdón, que en el 15, él les habla de esta alegoría del esposo, entonces empieza a hablar lo que sería la parábola propiamente tal, que es del vestido viejo y el remiendo, el parche, ¿cierto? Un remiendo, un parche. No se puede poner un parche de tela nueva en un vestido viejo, dice.
Porque si se hace eso, el propio parche va a rasgar lo viejo. O exactamente la misma idea, ¿cierto? No podemos echar vino nuevo en odres viejos porque los dos van a quebrarse finalmente. ¿De acuerdo? Ese es el concepto fundamental. Entonces vamos a ir revisando cada uno de los elementos que están presentes en este texto. En primer lugar, el tema de los discípulos. Esto es muy interesante, fíjense. Aquí está hablando de dos discípulos. ¿Cuáles dos discípulos? Los fariseos y los de Juan. Los fariseos y los de Juan. ¿Ya? Juan tenía discípulos. ¿Ya? Vamos a revisar entonces en los textos. Veamos en Lucas 7:18. Lucas 7:18. Empezamos a recorrer nuestras Biblias. Fíjense, Juan escucha todo lo que empieza a hacer el Señor Jesucristo, empieza a escuchar, a oír, ¿cierto? Como nosotros nos muestra la Escritura que toda la región empieza a hacerse famoso el Señor Jesucristo. De hecho, los exégetes llaman este primer año el año de la popularidad del Señor, o sea, cuando su fama empieza a recorrer aldeas, ciudades, sana enfermos, multiplica los panes, o sea, todos empiezan a hablar. Y entonces Juan tiene la inquietud. ¿Este es el que había de venir? ¿Será este? Y entonces, dice en Juan 7:18, ¿alguien lo tiene? Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Fíjense, Juan tiene discípulos, propiamente tal. O sea, él es un rabí, un maestro. ¿Ya? Un maestro anacoreta, o sea, un maestro del desierto. Juan no está en la ciudad, ¿se acuerdan? Juan está en lugares desiertos y ahí él reúne un grupo de discípulos que siguen a Juan. ¿De acuerdo? Sí. Tanto es así que no está en la hojita que yo le repartí, pero en Juan, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ¿cuál leyó el pastor? Capítulo 1, versículo... El 35 y 36. Sí. ¿Sí? ¿Lo leyeron ya? Sí. Perfecto, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Hay algunos discípulos de Juan, ¿sí? Hay algunos discípulos de Juan que se hacen discípulos de Cristo. Que se hacen discípulos de Cristo. Uno de esos dos discípulos de Juan que se hace discípulo de Cristo es Andrés. ¿Sí? Sí. Y Andrés va a su casa y se encuentra con su hermano que es Pedro. Pedro. Y le dice, hemos encontrado al Mesías prometido. ¿Se fijan? Llamaba Simón todavía. Todavía era Simón, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos discípulos de Juan. Hay gente que sigue a Juan. Hay algunos de esos discípulos que reconocen inmediatamente a Cristo y se pasan, ¿cierto? Y hacen una continuidad entre Juan y Jesucristo, pero hay otros que no hacen eso. Fíjense en Hechos 18:25. Hechos 18:25. Hechos. 18:25. Aquí está hablando de un gran trabajador de la iglesia primitiva que es Apolos. ¿Sí? Y fíjense que el propio nombre Apolos nos dice, ¿era judío o no era judío? Era de Alejandría. ¿Ah? Era de Alejandría. ¿Y era judío? Un judío llamado Apolos. Un judío. ¿Y de dónde era? De Alejandría, o sea, de la diáspora judía. No era de Jerusalén. ¿Se fijan? No era de Jerusalén. ¿Por qué esto es importante? Porque él no era de donde era Juan, el Bautista, sino que él era de otra parte, de Alejandría, era del judaísmo de la diáspora. ¿Se entiende esto, no? Sí. ¿Sí? Por eso, de hecho, tenía el nombre Apolos, que era un dios griego. Esto es muy raro en un judío. Esto a nosotros nos parece normal, lo dejamos pasar, pero es muy raro que un judío se llame Apolos. ¿Sí? Es como que un evangelio le ponga, no sé, María del Carmen.
Expedito. Marieta, Expedito. Expedito, claro, que le ponga expedito un hijo, un evangélico, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no? Es muy extraño esto, pero él era de Alejandría. Y lo que queremos mostrar con esto es que él, siendo de Alejandría, o sea, siendo de muy lejos de donde predicó Juan, miren lo que dice, voy a leer el 24 y el 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Se fijan? O sea, hay un grupo de predicación y un grupo de extensión del reino que todavía estaba, vamos a decirlo así, todavía estaba estacionado en Juan. Todavía no daba el paso, miren, estamos en Hechos. O sea, ya el Señor ascendió, la iglesia avanzó, se está predicando. Hay una comunidad ya en Éfeso y todavía hay un grupo que sigue el bautismo de Juan, o sea, que sigue siendo discípulo de Juan el Bautista. ¿Ya? Esto va a ser así y va a haber una tensión entonces, y de hecho después todos los partidarios de Juan van a seguir, y este es un dato, pero todavía hay una religión que se llama el mandeísmo, que son seguidores de Juan el Bautista. Pero todavía se mantienen los seguidores de Juan y ellos no dan el paso a entender que Jesucristo era el Mesías. Siguen en la proclamación esperando al Mesías. Entonces, estos son los primeros discípulos. Y los otros discípulos que van a aparecer aquí son los discípulos de ¿quiénes? De los fariseos. Fariseos. Busquemos en Mateo 22, 16. Mateo 22, 15 y 16. Mateo 22, 15 y 16. ¿Sí? Fíjense, de nuevo están tratando de pillar al Señor. ¿Ah? Si tomamos la cantidad de veces que en estos estudios de miércoles los fariseos están tratando de pillarlo en algo, es permanente, es como un acoso todo el rato, ¿cierto? Y aquí están tratando de pillarlo respecto al tributo. Entonces dice el 15, entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y enviaron ¿a quién? A los discípulos. A los discípulos de ellos. O sea, los fariseos también tenían discípulos. ¿Se fijan? Con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres, etcétera, etcétera, y ahí le dice, es lícito pagar el tributo a César, y ahí entonces el Señor entrega esta máxima, ¿cierto? Que nosotros recordamos, que es dada a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Pero son los discípulos de los fariseos. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que los fariseos también tenían discípulos, o sea, los fariseos tenían un rabí, un maestro, y tenían discípulos que seguían a ese maestro. ¿Ya? La otra vez en la escuela bíblica, no vamos a detenernos en eso, veíamos como, por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo había sido discípulo de ¿quién? De Gamaliel, ¿cierto? Que era un maestro de la ley reconocido por todo el pueblo, y dice la Escritura que Pablo se había educado a los pies de Gamaliel. ¿Qué quiere decir eso? A los pies que había sido discípulo de Gamaliel. Entonces, esta idea del discipulado es una idea totalmente extendida en el mundo de Jesús. Ya no es una idea nueva, la idea del discipulado. Los fariseos tenían discípulos, los saduceos tenían discípulos, los seguidores de Juan el Bautista tenían discípulos, los esenios, todos tenían, porque la forma de educación en ese tiempo era con un maestro y estudiantes que eran sus discípulos. ¿Ya? Por eso que discípulo significa aprendiz. ¿Ya? O literalmente se podría traducir como aprendedor, alguien que está aprendiendo. La única diferencia fundamental, y que no vamos a revisarla ahora, es que en todos estos casos, ya sea de Juan el Bautista, ya sea de los fariseos, la forma del discipulado tiene una gran diferencia con la forma de discipulado de Cristo. Y es la siguiente. En todos los otros casos, es el alumno el que escoge a su maestro. ¿Sí? O sea, si yo era alguien que tenía un hijo y tenía cierta posición económica, yo decidía a los pies de qué maestro poner a mi hijo.
El discípulo elegía a su maestro. En cambio, el Señor Jesucristo invierte la situación y Él elige a sus discípulos. Esto es muy importante para nosotros, evidentemente. El Señor elige quiénes son sus discípulos. Y eso lo podemos ver en todos los evangelios. Él va llamando, ¿cierto? Sí. Él va llamando. De distintas formas, en distintas circunstancias. Pero Él va llamando a cada uno que Él quiere. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vemos en el relato que estamos estudiando hoy día es que son estos discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Ellos son los que lo cuestionan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús se aleja de las prácticas tradicionales de la religión de ese tiempo. ¿Y cuál es la práctica tradicional de la religión de ese tiempo? Practicar el ayuno. Ya vamos a ver en qué consiste específicamente el ayuno y qué nos enseña la escritura del ayuno. ¿Ya? Pero entonces, en vez de, como siempre lo hace el Señor, en vez de contestar directamente, Él primero les da el contexto. ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué ellos no practican eso? Y aquí tenemos que adentrarnos en este problema. ¿Es que el Señor rechaza o condena el ayuno? ¿Cuál es la situación del ayuno? ¿En qué queda la cuestión del ayuno? ¿Verdad? Y entonces, en el 15, en el versículo 15, que es el texto que estamos analizando, dice: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Es decir, el Señor no está rechazando en el ayuno. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué ven ustedes que está haciendo aquí? ¿Está rechazando el ayuno como práctica? No, lo está rechazando a ellos por la hipocresía. Lo está rechazando a ellos por la hipocresía que muestran del ayuno. Exactamente, porque ellos tienen una actitud hipócrita respecto al ayuno, ¿verdad? ¿Y por qué ellos, los discípulos, porque ellos podrían haber dicho, bueno, entonces los discípulos de Jesús vamos a ayunar de forma correcta, no hipócritamente? Pero el Señor dice que, entre tanto el esposo está con ellos, ¿pueden tener luto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está entregando ahí? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo finalmente es que el ayuno depende de la oportunidad del ayuno. ¿Ya? Y lo que está diciendo el Señor es, en este tiempo, en el tiempo que yo estoy con mi iglesia, yo soy el esposo. ¿Verdad? Yo soy el esposo. Y entonces, si el esposo está acá, estamos de bodas. Y cuando estamos de bodas, estamos celebrando. ¿O no? Estamos en fiesta. Estamos en fiesta. ¿Ayunamos cuando estamos en fiesta? No. No. No, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ayunar cuando estamos en fiesta, ¿se fijan? Porque el esposo está con ellos, dice. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿Qué está profetizando el Señor entonces? Su muerte, su resurrección y su ascensión. El Señor será quitado de los discípulos. Pero ¿Sí? es que siempre he tenido un conflicto con ¿Sí? ¿Con este pasaje? Sí, porque ya es cierto que es quitado y el Señor no está físicamente en un momento, ¿no es cierto? Sí. Después resucita y todo, y es como si volviera de nuevo, pero después se va de nuevo. Sí, se va. Pero después deja al mismo Espíritu Santo. Ah, sí, pues. Y ahí Exactamente. está por eso es como la interpretación, porque si está bien el Señor, en estos momentos nosotros como iglesia, ¿podríamos estar tristes sabiendo que el Señor está vivo? No podemos estar tristes, pero no estamos con Él. Ya. Estamos esperándolo en su retorno. Ya, es que a veces tengo como Sí. porque es complejo, al menos Sí. para mí, es súper complejo de interpretar cuando en muchas iglesias se les obliga a hacer ayuno, por ejemplo. Ah, ya, claro. Eso vamos a ver de las perversiones del ayuno, ¿no? Porque sí. Claro. Entonces cuando llega recién, por ejemplo, una persona y transforma su vida, no está triste. No está... Claro. Como que no está de luto. No está de luto. Yo creo que el tema también pasa a lo mejor por lo que decía del Espíritu Santo, porque en el fondo están las tres personas de Dios mismo. Sí. Y en el
fondo es como, ok, no estamos con el Padre, el Hijo tampoco está porque el Hijo está con el Padre, pero está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo como que, entre comillas, por decir, pareciera ser como un segundo orden porque no estamos con el Padre, o sea, ni con el Hijo. Estamos con el Espíritu, pero anhelamos estar con el Hijo y con el Padre. Quizás ese es el tema a lo mejor principal, pero a lo mejor no estamos con la divinidad completa. Exacto, porque estamos esperando la manifestación, ¿se acuerdan de esa palabra? Esperamos la manifestación completa de los hijos de Dios. Y esa manifestación completa, cuando la historia termine, es cuando el Hijo vuelva. En cambio, cuando estaba Jesús, él decía que en el fondo era la imagen del Padre. Es Dios mismo que Entonces, está con nosotros. Independiente de que Dios es tres personas y que el Espíritu siempre está en el fondo, porque está, digamos, a lo largo de la historia, pero no está, el Hijo era la imagen del Padre, la imagen viva del Padre, Exacto. que es distinto al Espíritu Santo. Entonces era casi como que estuvieran las tres personas y ya conviviendo con su pueblo. Claro, exactamente, pero yo creo que aquí hay que acordarse que la obra de Cristo es una obra histórica concreta. Yo creo que esa es mi interpretación, ¿ya? Nosotros no podemos espiritualizar la obra de Cristo, no sé si me explico con esto, ¿ya? Sino que la obra de Cristo es la manifestación de Dios en la historia, ¿sí? Cuando nosotros tomamos ese camino que tiene que ver con reivindicar a Cristo como Dios en la historia, ¿cierto? Acuérdense como parte del Evangelio, ¿cierto? En época de Augusto, ¿qué está diciendo con eso? ¿Por qué el Evangelio parte situándolo históricamente? Porque está diciendo, Dios vino a la tierra en concreto, realmente, ¿sí? Ese es el misterio de la encarnación de Dios, ¿cierto? ¿Recuerdan el Filipenses? Se vació a sí mismo, haciéndose hombre, sometiéndose. Ese es el misterio. Entonces, en esa acción de Cristo sobre la historia, Cristo sale de la historia. ¿Se entiende? De la historia concreta, de estar entre nosotros. Y volverá al final del tiempo. Y esa es la manifestación que nosotros esperamos, ¿cierto? Esa es la gran declaración de fe de la iglesia primitiva cuando dice Maranata, ¿verdad? Señor, ven pronto. Porque también podríamos pensar, ¿por qué se le pide al Señor que venga si Él está con nosotros espiritualmente? Pero no está con nosotros históricamente. Y nosotros lo que manifestamos es que el Señor volverá históricamente. O sea, habrá un día concreto que el Señor vuelva. Esa es nuestra fe. Y a eso se refiere con que será quitado y entonces ayunarán. Ya no estamos con el Señor históricamente, ya no está aquí con nosotros. Está espiritualmente, permanentemente, como Dios siempre está con nosotros, como está el Espíritu Santo, pero no en términos históricos. ¿Ya? Entonces, de una u otra forma, este pasaje, este versículo 15, es 100% escatológico. ¿Ya? Tiene que ver con el fin de las cosas. ¿Ya? Miren, veamos un texto. Veamos Mateo 25:1. Disculpe, Sí, hermano. cuando dice históricamente, físicamente. Sí, concretamente, en realidad. Ya, porque hay algunos que, por ejemplo, la segunda venida, mientras que en el 25:1, hay algunos que espiritualizan la segunda venida. ¿Sí? Y lo que la Biblia dice es que es real, que va a ser, que va a pasar, que es un acontecimiento de la historia. Nuestros ojos lo verán. Y en ese tiempo los ojos de sus discípulos Lo veían. ellos ya no lo veían, Claro. solo lo sentían. Exactamente. Por eso que el Señor Jesucristo cuando resucita, ¿se acuerdan? Le dice, tomen mis manos. Soy yo realmente. Come pescado, ¿se acuerdan? Le sirven pescado y miel. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué expresa? También en todo caso es una acción parabólica del Señor, ¿verdad? Cuando come resucitado. La presencia del Señor es presencia histórica, eso es muy importante, ¿ya? Es presencia real. Y el retorno del Señor es histórico, va a pasar, lo vamos a ver. Toda lengua confesará, es decir, todo el universo sabrá, en términos concretos, un día que no lo sabemos, pero un día con fecha y con hora, que el Señor va a volver. ¿Entienden? Bueno, Jesucristo a los apóstoles les dice que Él no estará con ellos, que Claro. Él enviará un ayudador. Exacto, de ahí viene el Espíritu Santo, que es ese consolador, ¿verdad? Pero en esos términos es que el Señor no está con nosotros. ¿Me fijas?
Ahora, espiritualmente, claro que está, por eso es nuestro intercesor, ¿verdad? Espiritualmente Él intercede ante el trono de nuestro Padre, pero aquí, en su misión histórica, en su misión concreta de redención, Él no está con nosotros, pero volverá a estar con nosotros. Nosotros estaremos con Él, como dice la hermana, tal como estuvieron sus discípulos, viéndolo, mirándolo, observándolo, aprendiendo de Él. Esa es nuestra esperanza. Por eso no tenemos que dejar que nos roben esa esperanza. Esa es nuestra esperanza. Mis ojos lo verán, dice. Mis ojos lo verán. ¿Sí? Aunque esta carne, ¿se acuerdan de ese pasaje maravilloso? De Job, aunque esta mi carne, pero mis ojos lo verán. ¿Sí, hermano? Creo que a veces lo que al menos a mí me hace como no entender muy bien este pasaje es la práctica hoy en día del ayuno. Que yo sinceramente cuando era muy chica la rechazaba totalmente porque era, sin entender mucho, yo veía a los hermanos, no de esta iglesia, algunos hermanos de la iglesia que tenían, pero de otra iglesia que ayunaban para tener auto, para tener casa. Pero también ayunaban por enfermedad de un hijo, Sí. otros ayunaban porque estaban mal económicamente, y así, algunos como más Hacían manda. prácticamente Es una manda, ¿no? Mira, pasemos esto y vamos a pasar al ayuno propiamente tal, ya analizarlo propiamente tal. ¿Sí? Se entiende que es una manda, ¿no? Sí. Yo voy a ayunar para que me llegue un auto. Es como irse a lo baje. Sí, pues, ¿Cierto? de rodillas. Claro, no. Vamos a ver, vamos a pasar a ver. Estamos viendo este prolegómeno, digamos, para pasar al tema del ayuno propiamente tal. ¿Ya? Entonces, Mateo 25:1. ¿Sí? Fíjense, ¿de qué está hablando? Una parábola. ¿Cierto? La parábola de las 10 vírgenes. ¿Y de qué se trata esto? Miren, en el texto, este texto lo hemos analizado, ¿cierto? Aquí el Señor está hablando todo el tiempo, fíjense el 24 y el 25, ¿de qué está hablando los capítulos 24 y 25 de Mateo? Fíjense el 24, la necesidad de velar específicamente aquí en el 25, ¿verdad? Pero si lo circunscribimos, esa necesidad de velar en el contexto completo, en el 24 dice las señales antes del fin, o sea, miren, fíjense que cuando vean estas cosas, el fin se acerca, ¿cierto? ¿Qué va a pasar cuando llegue el fin? La venida es. La venida del Hijo del Hombre, versículo 29. ¿Sí o no? ¿Lo van viendo, no? Sí. Miren las señales. Cuando vean estas señales, se acerca el fin. Cuando venga el fin, va a venir el Hijo del Hombre. Por lo tanto, ¿ustedes qué tienen que hacer? Velar. Velar. Y miren la figura que usa entonces el Señor Jesucristo para enseñarnos que tenemos que velar. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Entonces, ¿quién es el esposo? El esposo es Jesucristo, el Señor. Y lo que está diciendo entonces el 15 es, el esposo está con la iglesia. El Señor está con su iglesia. Y cuando el Señor está con su iglesia, hacemos fiesta, no ayunamos. Porque estamos con Él. Pero el esposo le será quitado. Y en este tiempo que estamos viviendo, en estos términos históricos concretos, ¿cierto?, de la redención de Cristo, el Señor no está con nosotros. Y la iglesia lo que hace entonces en este tiempo es esperar el retorno, pero espera en tribulación. Espera en angustia, espera en pruebas, espera en tentaciones. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando esperamos? Ayunar. ¿Se fijan? Eso es lo que está diciendo el Señor. Tanto es así, si terminamos esta idea, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en Apocalipsis? Veamos en Apocalipsis 19:9. 19:9, ¿qué nos está diciendo el Apocalipsis? Miren, así van a terminar todas las cosas. ¿Cuándo? Cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cómo va a venir el Hijo del Hombre? Como juez, ¿cierto? Y va a hacer nuevas todas las cosas. Y va a traer para sí a su pueblo. Y vamos a estar con Él. ¿Estamos de acuerdo, no?
Ese es el resumen, ¿sí? ¿Y qué va a hacer entonces con nosotros el Señor? ¿Qué dice el título aquí? La cena de la boda del Cordero. Una cena. O sea, O sea, se acabó el ayuno. Ahora es la fiesta. Ahora va a ser la fiesta. Ese minuto va a ser un minuto de fiesta. Ya no vamos a necesitar orar, no vamos a necesitar ayunar. Vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. Por eso esas expresiones maravillosas que usa el Apocalipsis, ya no habrá llanto, ni hambre, ni dolor. ¿Se fijan? Cuando estamos con nuestro Padre, con Jesucristo, no necesitamos el ayuno. Pero hoy estamos aquí. Por eso el Señor lo dice, y esto es lo interesante, dice, entonces ayunarán. El Señor no está rechazando el ayuno, sino que dice, cuando yo me vaya, ahí ayunarán. Ahí ayunarán. Yo soy el esposo, fíjense, terminemos esta idea en Efesios 5:23. El apóstol Pablo le está hablando a los efesios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién estaba en Éfeso? ¿Quién estaba en Éfeso? No, pues el apóstol le está mandando esta carta a los efesios. ¿Y quién estaba trabajando en Éfeso? ¿Se acuerdan? Efesios 5:23. Fíjense, esta carta está enviada a la iglesia de los Efesios, ¿cierto? En Éfeso. ¿Quién estaba aquí trabajando? Jesús, No. María. ¿Quién? Pablo. No, porque Pablo está mandándole esta carta a los Efesios. Los discípulos de Pablo. ¿Quién era? Apolo. Apolos. Ah, el Apolos. El Apolos. ¿Se acuerdan cuando leímos el texto en Hechos? Apolo, ¿dónde estaba? En Éfeso. ¿Se fijan? ¿No era Efesios cuánto? Y en Efesios 5:23, ¿qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Muy bien. ¿Quién es el marido entonces claramente? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién es la esposa? Su iglesia. Su iglesia. ¿Cierto? ¿Por qué tenemos que ser como las vírgenes? Porque tenemos que estar velando por si cuando vuelva nuestro Señor, porque no sabemos cuándo vuelve. ¿Y qué significa velar? ¿Qué es velar? Esperar. Esperar, estar despierto, ¿cierto? Estar atento. ¿Qué más? Vigilante. Vigilante, muy bien. ¿Qué más? ¿Se acuerdan qué más tenían que hacer las vírgenes? Encender con sus lámparas encendidas. Con sus lámparas encendidas, ¿cierto? Tener aceite. Aceite, sí. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. ¿A qué se está refiriendo entonces? ¿Cómo velamos? En la lectura de la palabra velamos, en la predicación de la palabra, en la oración, en las alabanzas, o sea, en todo lo que se llaman en general las disciplinas de gracia, o sea, las disciplinas espirituales a través de las cuales velamos. ¿Cierto? Hacemos vigilia. ¿Y qué hacemos también entonces? Ayunamos. Una consulta. Sí. Curioso también, ¿por qué usa la expresión lámparas y no otra cosa? ¿No tiene que ver con Jesús la luz del mundo? ¿No? No, tiene que ver con que ellas están en la oscuridad y van a buscar al esposo, si pudiéramos leer entero el texto. Ya. Ellos salen a recibir al marido, Sí. ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Pero ellas están en la oscuridad, Ya. ¿sí? Por eso que el Señor dice en una expresión, ¿cuándo va a volver en términos del día, de las 24 horas? ¿Cuándo va a volver? En la noche. En la noche. Como ladrón. Como ladrón en la noche, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué quiere decir eso? También este es un dicho parabólico del Señor. No es que vaya a volver a las 12 de la noche. Que el ladrón va escondido. Está escondido, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir la noche? Oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. Pensemos siempre en el contexto donde está esto dicho. No había iluminación allí. Siglo I, o sea, la noche es Oscura. noche y campo, ¿cierto? Claro. Es
versículo 13 dice, más del capítulo 5, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo. Exactamente. Ahí se abren los ojos. Claro, pero eso, Es cuando uno conoce al Señor y que se cuenta, abre los ojos. claro, y esa es la luz que recibimos. Claro. Pero cuando venga Jesucristo, Vendrá. ahí la manifestación será completa. Exacto. O sea, esto que nosotros aprendemos, esto que nosotros descubrimos en la palabra, Yo nos soy permite la ver luz la del luz. mundo. Yo soy la luz del mundo, muy bien, ¿cierto? Entonces, esto que vemos ahora, que logramos ver a través de su palabra, es un destello de luz. Pero aquí la luz habla de, porque él habla la parábola habla que debemos velar, Sí. o sea, debemos estar atentos. Sí. ¿Y cómo debemos estar atentos? A través de la palabra. Eso yo Orando. entiendo que se Sí. refiere la luz. ¿Sí? Leyendo su A través de la palabra, a través de la oración, a Exacto. través de todo lo que nos permita velar. Estar atentos, estar preparados. alabándose. Alabar. ¿O usted lo interpreta solamente la palabra? No. ¿No? Interpreto el contexto en general. Claro, todo lo que hacemos como iglesia, ¿cierto? Estamos velando. Porque el finalmente. servir también es Por supuesto, parte el servicio es parte de velar. O ¿cierto? sea, podemos estar haciendo almuerzo el día sábado y pues, Estamos velando. Estamos Y cuando hacemos estudio bíblico estamos velando. Sí. Y cuando oramos por nuestros enfermos estamos velando. Cuando visitamos, ¿cierto? A los que están en aflicción estamos velando. Por eso habla, porque la parábola habla que a 5 de las novias, o de las vírgenes. de las De las vírgenes vírgenes. se le acabó el El aceite, aceite. ¿Sí? porque se durmieron. Eso Entonces, es exacto. entonces no estuvieron velando. Eso es. La venció el sueño. La venció el sueño. La venció el cansancio. Y eso es lo que no quiere Jesús. Y eso es lo que no quiere. Por eso cuando se acuerdan cuando está en Getsemaní y les dice, vamos, vayan a orar conmigo. Y los ¿Qué nos discípulos se pasa? quedan dormidos. Eso somos nosotros, ¿no? Se quedan dormidos. Se quedan No dormidos. habéis podido velar conmigo Sí. Una hora. una hora, ¿no? Ni una hora. ¿Se fijan? Velar es estar atentos, estar dispuestos, estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos cada día. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? Esa es la pregunta fundamental. Sí. ¿Estamos preparados para su venida? Por eso es la recomendación, velar, el esposo vuelve. Y cuando vuelve el esposo, como dice el Apocalipsis, se acabó el ayuno, se acabó todo. Hay fiesta. Hay fiesta. Y serán las bodas del Cordero, por eso dice esa expresión tan bonita, ¿no? Las bodas del Cordero, ya vamos a estar con Él eternamente. Y estos pequeños chispazos de luz, estas lamparitas que tenemos encendidas, el Señor va a ser como un, ¿se acuerdan cómo dice? Como un sol. Sol Sí, va a radiante. brillar Sol para siempre. radiante, brillando. todo. Esta luz que nosotros vemos, una chispita al lado de la que el Señor nos va a irradiar. Entonces conoceremos, dice la Escritura, como somos conocidos. O sea, ahí entenderemos todo, ahí serán abiertos nuestros ojos, ahí comprenderemos realmente. ¿Se fijan? Es un futuro maravilloso el que nos espera. Es un futuro maravilloso el que nos espera. Lo que pasa es que en nuestra mentecita... Hay una alabanza que dice, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Amén. Así es. Es una alegoría, lo que se llama hoy de alegoría, el término que usaste al principio de parabolizando. Usaste un término que habíamos estudiado, una parte de las parábolas que era Son tres tipos de... tres tipos. Entonces, claro, es como que fuera hoy como lo que llama la gente alegorías, ¿o no? Claro, hay una pequeña diferencia con la alegoría, y la alegoría tiene una relación, digamos, más estricta en los términos. Ya, ¿Ya? La parábola entrega una idea general, ya. que no necesariamente es aquella. Por ejemplo, no podríamos pensar que Jesús es una puerta, Claro, pero Él dice que es la puerta, en la puerta, ya. ¿se entiende? Él dice que es el pastor de las ovejas, pero no podríamos pensar que nosotros somos ovejas como animales, ¿no? Sí. Esa es la parábola ocupa imágenes. Ya. Pero no se fijen las imágenes, la imagen es un instrumento. En la alegoría, la imagen es lo importante. Ya. En la parábola, la imagen es instrumental. La alegoría sería una representación. Exactamente. El expresar también. ¿Ah? El expresar. El expresar, sí. Lo que pasa, hermana, esto es muy importante lo que usted dice, porque fíjense lo siguiente. ¿Por qué se habla con parábolas? ¿O por qué el apóstol Juan en el Apocalipsis
entrega este tema de, por ejemplo, dice que el Señor tiene ojos de fuego, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 tiene ojos de fuego, tiene pies de bronce, tiene brazos, o sea, hace una descripción. Siempre tenemos que entender, hermano Flor, usted está en lo correcto, de que aquí lo que estamos haciendo y lo que el Señor hace con nosotros, con su revelación, es en realidad manifestarnos lo que no se puede manifestar. Solo con la inspiración de su Espíritu Santo que podríamos entender. Pero, Y tampoco lo vamos a entender completamente. o sea, no lo vamos a ver. No es que Jesús tenga ojos de fuego, pero imagínense a Juan teniendo esta visión, ¿cómo la expresa? Porque está más allá de la mente humana, está más allá del lenguaje humano de escribir al Señor Jesucristo en su gloria. ¿Me entienden lo que quiero decir? Porque O sea, es divino. por eso, claro, imagínense ver al Señor en su gloria. No caben las palabras, no hay palabras que No hay contengan cómo, eso, no no hay hay cómo cómo. decirlo. No hay cómo. Entonces, se expresa. ¿Cómo se expresa? Poéticamente, a través de parábolas, a través de visiones. ¿Se fijan? Por eso tenemos que tener cuidado en cómo interpretamos. ¿Se fijan? Pasa esto mucho con el mar de cristal, por ejemplo. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo que es un mar de cristal? No, el apóstol Juan está tratando de expresar algo que está viendo que es Maravilloso. Maravilloso. Extraordinario. extraordinario, ¿cierto? Nunca antes visto. Nunca antes visto, y calles de oro, ¿se acuerdan? Calles de Había oro, otro libro que sí. decía, las calles de oro, en el cielo estaré. Pero las parábolas, hermanos, del Señor Jesucristo fueron dichas para que los fariseos no las entendieran, ¿no? No las entendían en el fondo, porque finalmente solamente podemos entender a través del Espíritu Santo. Por eso es que la sabiduría del Señor está dada a quien Él quiere entregarla. Exactamente. Eso es lo que Ese es el misterio. el misterio Por de- eso dice en algún minuto que Él da las parábolas para confundir a los otros, pero para enseñar a sus discípulos. A vosotros os es dada esta enseñanza, dice en algún momento. ¿Fijan? Es el Espíritu Santo el que nos permite Y interpretar. es verdad que eso es así, porque cuando recién el Señor tocó nuestros corazones, yo no entendía nada de lo que decía la Biblia. La había visto antes porque yo era católica y estudié en colegios católicos, pero no podía entender, me costaba mucho entender lo que cada versículo decía de Lucas, Juan, Mateo, y decía yo, ¡ay, qué difícil! ¡Ay, qué difícil! Y hoy día tengo otra forma de ver la palabra. Y entiendo, Claro. y vuelvo de uno a otro, y me acuerdo de muchas cosas Sí. que antes no las podía hacer. Amén. Ahí está lo que los profetas, o Juan, Mateo, escribían a lo que ellos expresaban, a lo que ellos sentían. Así es. Escribían y escribían las cartas, escribían esas cosas. Así es. Cada intérprete cada pone apóstol de sí ponía para de su sí. expresión. Exacto. Así es, totalmente. Porque Oseas era campesino y entonces habla de las vides, habla de... Claro. Edras era sacerdote, entonces habla del templo. Cada uno expresa con lo que tiene, con lo que el Señor le ha dado de su experiencia, ¿cierto? De lo que conoce. Y todas coinciden en el fondo. ¿Ah? Todas coinciden en Por el supuesto. fondo y llevan a la verdad, a la palabra, al Espíritu del Señor. Exactamente, porque cada uno expresa con lo que ha recibido, ¿se fijan? Si yo les preguntara a ustedes, no sé si todos tuvieron el culto del domingo, por ejemplo. Sí. Si hiciéramos un relato del culto del domingo, aquí tendríamos tantos relatos como personas hay en este templo. Cada uno relataría el culto del domingo de distintas formas. Exacto. Porque llegó de una forma especial, porque venía con una preocupación, porque estando en el culto le llamó la atención una alabanza por la palabra. Cada uno, si escribiera, escribiría un culto distinto, por así decirlo. ¿Verdad? Ahora, lo importante de esto es que nosotros entendamos que ese proceso que usted vive, hermana, no es un proceso simplemente intelectual. El entender la palabra no es simplemente estudiar, no es estudiando más, es el Espíritu Santo que abre nuestros ojos. Porque nosotros tenemos muchos ejemplos de hombres que son tremendamente instruidos y que no entienden el Evangelio. Y gente muy humilde, que apenas sabe leer, y lo entiende completamente y lo puede transmitir. Así es, yo Por la conversaba... soberanía de Dios, ahí vemos cuando Dios es soberano y Él quiere escoger para
Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y cómo lo escoge, cómo lo habilita también? Porque si uno lee, por ejemplo, si ustedes van a Hechos 2, con esto voy a terminar ahora, a Hechos 2 y leen el primer discurso de Pedro, y uno dice, sí, ya, mira, está en lo correcto, está citando a los profetas, ¿cierto? Cita a Joel, muestra que Cristo era el Mesías, entrega argumentos, ¿cierto? O sea, hace todo un relato de los hechos, ordenado, fundamentado en el Antiguo Testamento, en Hechos 2. Y cuando uno va leyendo ese relato, ese primer discurso de Pedro, uno se olvida que Pedro era un pescador que apenas sabía leer y escribir. Es verdad, yo lo he visto en la vida, en el diario vivir, con una amiga que ella tiene hasta octavo básico, no tiene más, y interpreta tan bien la Biblia, Es que y solo es que el Señor la utiliza. La utiliza porque ora hermoso, porque me ayuda siempre espiritualmente con mucha palabra y me muestra las cosas a través de la palabra. Así es. Por eso que nuestro maestro, y por eso se acordaban recién, ¿qué dice el Señor? Os dejaré otro consolador. ¿Y qué hará Él? Fíjense, ¿qué hará el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Escritura? Él, Ayudador. ¿qué va a hacer? ¿Y cuál es la labor del ayudador? Escudriñar nuestro corazón. Él os enseñará todas las cosas. Dice. Os enseñará todas. Es muy bonito ese texto en Juan. El Espíritu Santo está siendo dado porque Él os enseñará todas las cosas. Por eso podemos entender. Porque el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, y por eso es tan importante estudiar en la congregación, porque nos escuchamos, porque vamos viendo, porque aclaramos dudas, ¿cierto? Porque alguien se acuerda de un versículo. O sea, vamos construyendo ese conocimiento, ese entender, que es un entender de la iglesia. Y que parte de la iglesia es ir teniendo ese entendimiento y ese crecimiento espiritual juntos. No sirve que cada uno de nosotros esté en su casa. Cada uno puede estudiar y puede, ¿cierto?, avanzar, llegar, pero aquí entonces lo ponemos en común y la iglesia va creciendo. Creciendo en sabiduría, ¿cierto?, creciendo en consagración, pero el Espíritu Santo es el que lleva eso. ¿Se fijan? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ver propiamente el tema del ayuno el próximo miércoles, ¿les parece? Llévense las hojitas, ahí están los textos que vamos a ver el próximo miércoles, ¿ya? Para que las puedan... Perdón que interrumpa Sí. un poquito, es como cuando uno llega al principio y escucha a los hermanos orar y dice, ¡ay, qué lindas las palabras que tiene! Cómo hablan, cómo se expresan, y a medida que va pasando el tiempo, cuando a uno le toca hacer esa oración, cuando uno se para a hacerla, el Señor lo toma y fluyen solas esas palabras de oración. El Espíritu dará lo que habéis de decir. No se preocupen, dice. Cuando los llamen, cuando les pidan cuenta, no se preocupen. El Espíritu dará lo que tienen que decir. Sí. Pero para eso tenemos que estar centrados en el Señor. Tenemos que tener comunión con el Señor. Así es. Si no estamos en esa comunión, en ese centramiento en el Señor, y ahí va a venir el ayuno, por ejemplo. En buscar al Señor, buscar su presencia en nuestras vidas. Que sin la presencia del Señor en nuestras vidas es imposible que podamos dar fruto. ¿Cierto? Es imposible que podamos dar fruto. ¿Se acuerdan de la lectura alternada del domingo? ¿Sí? En Juan 17. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Os he puesto para que llevéis fruto, pero tenemos que estar injertados a la vid. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa fue la lectura alternada. A mí se me olvidó cuando prediqué y ni la mencioné. Me acuso al tiro. Pero estuvo linda Se la me olvidó predica. la lectura Estuvo muy alternada. linda la predica del domingo. No, pero en esa palabra dice todo. ¿Se fijan? Nosotros tenemos que estar injertados a la vid. Si no estamos injertados a la vid, es imposible que demos frutos del Espíritu. Lo único que vamos a entregar es frutos de la carne. Exacto. Porque lo que sale de nuestro corazón puro es carne. Tenemos que estar injertados al Señor Jesucristo para ser inspirados por su Espíritu Santo para dar frutos. Y esos frutos son los que alimentan a la iglesia. Amén.
Ya, pues lo vamos a dejar hasta aquí entonces, vamos a continuar el próximo miércoles, como les invito, ¿cierto? Vamos Ya. a tratar de agotar los tiempos y vamos a pedirle al Señor entonces que nos despida, lo voy a invitar al pastor a que nos despide con la oración de inicio.